Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Santiago García y soy el CEO de Scandia Colombia. Y quería darle la bienvenida a todos nuestros clientes y periodistas que nos acompañan en esta mañana en este evento de perspectivas económicas para el 2023. Un espacio donde buscamos darles las perspectivas o compartirles la visión de algunos expertos que ahora les presentaré sobre lo que esperamos para la economía global y local en este 2023 y sobre todo cuáles pueden ser las implicaciones y oportunidades para ustedes como inversionistas. En Scandia nos gusta arrancar el año siempre con este espacio, con este tipo de eventos, pues nos permite darles un contexto, poner en contexto todo lo que va a ser el desarrollo de la economía y probablemente el impacto o lo que va a dictar el impacto en los diferentes activos financieros en lo que resta de este año. Y se vuelven estos eventos cada vez más importantes porque creo que estamos en un mundo post-pandemia donde el gran protagonista es la incertidumbre que trae elementos que se veían ya superados, como puede ser el tema de la inflación, vuelven a ser protagonistas y temas importantes de análisis. Y es precisamente la incertidumbre, diría yo, el gran protagonista del año 2022, un año, diría yo, quizás uno de los años más retantes para los diferentes activos financieros, un año donde vimos caídas en los precios de los TES, de los tesoros americanos por cuenta de los incrementos en las tasas de interés. Fue un año difícil también para las acciones, tanto acciones en los países desarrollados como en los países emergentes, sin ser Colombia la excepción. Quizás el único activo que tuvo un buen desempeño durante el 2022 fueron las materias primas y las inversiones en dólares. Entonces, el 2022 pasa como ese año en la historia atípico, donde la diversificación que normalmente juega a favor de los inversionistas, pues no tuvo mayor beneficio en la medida que tanto acciones como bonos cayeron en sus precios. Pero la buena noticia es que vamos viendo un cambio en la tendencia. Durante los últimos 3 meses y particularmente en el inicio del 2023, comenzamos a ver un desempeño positivo en algunos activos, quizás bajo la expectativa que la dinámica de la inflación comienza a mejorar y apuestas también en que el aterrizaje de la economía va a ser más suave. Entonces llega este 2023, es donde, por un lado, los analistas comentan o hay un consenso que va a ser un buen año para la renta fija. Ya veíamos en la segunda parte del 2022 cómo se presentaban oportunidades de compra en bonos producto de esos incrementos en las tasas de interés. Yo creo que hay un buen consenso en el mercado que este año va a continuar siendo un buen año para la renta fija. Hay menor consenso por el lado de las acciones. Si bien las expectativas es que tengamos mejores resultados en las acciones que el año pasado y probablemente una mejor volatilidad, pues todavía hay diferencias en opiniones con respecto a si las valoraciones recogen lo que puede ser el posible impacto de una recesión en los resultados de las empresas y qué tan justas o no son esas valoraciones. Entonces, será interesante también ver qué nos comentan hoy los expertos al respecto. Pero el 2023 no deja de ser un año donde también tenemos pues muchos elementos de incertidumbre. Como les decía, muchas luces optimistas que nos dan algunos indicadores recientes que han salido que muestran que posiblemente estamos llegando a un punto en que se controla la inflación, pero todavía pues muchas inquietudes sobre qué tan fuerte puede ser esa recesión, a qué geografías o qué países puede impactar y de qué forma. Y, por supuesto, pues queda todavía en el ambiente el tema del riesgo geopolítico, una guerra que todavía ha durado más de lo que esperábamos y que viene teniendo también pues algunos impactos en los precios de energía y en la dinámica de las cadenas de suministro. Y en el plano local, pues está también, como sabemos, muchas expectativas alrededor de estas reformas que vienen y cuál puede ser el impacto tanto de
de corto como de largo plazo en los temas fiscales del país y también pues en los mercados de capitales. Como ven, pues hay bastante materia para analizar, muchos temas que para eso y por eso nos alegra contar hoy con 4 expertos del mejor nivel que nos vienen precisamente a comentar estos temas y poder tratarnos de dar herramientas y luces que nos ayuden a entender por dónde se puede desarrollar este 2023 y tomar muy buenas decisiones. Y sobre todo también cuáles deberían ser como esos indicadores, esos aspectos que tenemos o que sería bueno que controlemos o que gestionemos o que monitoreemos como inversionistas. Entonces, quiero darle la presentación pues a estos 4 expertos que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar, contamos con Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y Crédito Público, quien nos ha acompañado ya en varios de estos espacios. Mauricio precisamente entiendo que está hoy en el Foro Económico Mundial de Davos y pues va a ser interesante también que nos comente qué es lo que se está discutiendo allá, cómo están desarrollándose las conversaciones y cómo están viendo desde allá la economía para el 2023. También nos acompaña Mark Hofstetter, quien es profesor titular de la Universidad de los Andes, es PhD en Economía de la Universidad Johns Hopkins, es investigador en todos los temas de política pública y especialmente en política monetaria. Entonces también va a ser interesante oír las perspectivas que nos aporta Mark. Catalina Tobón, quien es nuestra gerente de estrategia e investigaciones económicas en Scandia, que algunos de ustedes también conocen y nos puede ayudar a aterrizar cómo este contexto global, cuáles son esas implicaciones para los portafolios y el potencial desempeño de los diferentes tipos de activos. Y por último, nos acompaña Mauricio Reina, quien también nos ha acompañado en estos eventos y tendrá ese doble rol de moderador, pero también participar en la discusión que tendremos. Mauricio, ustedes conocen, es actualmente investigador de FEDesarrollo, analista de Red Más Noticias y columnista del diario Portafolio. A los 4, pues, les agradezco su presencia en el día de hoy, acompañarnos nuevamente en este espacio y esperamos que este conversatorio sea de mucha utilidad para nuestros clientes y los periodistas que nos acompañan esta mañana. Le cedo entonces la palabra a Mauricio Reina y espero que este espacio sea del agrado de todos. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Santiago. Gracias a Scandia, por supuesto, por esta invitación a participar nuevamente en estos foros que en realidad cuando uno mira retrospectivamente nos han servido para tomarle el pulso a una cantidad de cambios que se han ido dando en la economía, a veces sorprendentemente buenos, como el crecimiento del año pasado, a veces llenos de incertidumbre. Y este año en concreto es un año lleno de preguntas, porque basta con decir 2 cosas. Una de ellas, el crecimiento de la economía colombiana probablemente caiga a menos de la 1/4 parte, una desaceleración monumental la que va a tener la economía colombiana, pero se da en un momento en que el nuevo gobierno va a sacar sus cartas más importantes en términos de reformas económicas y va a poder, además de eso, usar los recursos fiscales que deja la reforma tributaria del año pasado. Entonces, es clarísimo que aquí hay un cambio importante en el entorno económico, lleno de preguntas, además, porque el entorno internacional, como lo decía Santiago hace un momento, también nos plantea interrogantes sobre de qué magnitud va a ser la recesión internacional, se va a dar, no se va a dar. Mauricio Cárdenas en un momento nos dará alguna información sobre cómo está el pulso de la economía global en el Foro Económico Mundial en Davos, pero claramente con un entorno internacional cambiando, un entorno local desacelerándose, un gobierno sacando sus cartas más importantes acerca de reformas económicas, pues es clarísimo que este comienzo de año tiene muchas preguntas, no todas ellas con respuestas contundentes, pero justamente para ver esos escenarios, pues tenemos los expertos que ha mencionado Santiago, por supuesto, Cata oficiando como
como parte de la casa y parte de Jugando de Local, Catalina Tobón, gerente de estrategia e investigaciones de Scandia, Mark Hofstetter, el profesor de la Universidad de los Andes, a quienes ustedes leen con mucho interés, todos lo leemos en sus columnas del Espectador y en sus análisis generales, y Mauricio, quien en este momento, Mauricio Cárdenas, es prácticamente el corresponsal de este foro en el Foro Económico Mundial en Davos. Entonces, sin mucho más preámbulo, les quiero contar cómo vamos a funcionar. Vamos a esperar terminar más o menos, faltando un cuarto para las 10 de la mañana. Espero que podamos cumplir esa meta, con dos grandes segmentos. El primer segmento lo vamos a dedicar a evaluar ese entorno global que nos plantea muchos interrogantes clave para el desempeño de la economía colombiana. ¿Qué va a pasar con tasas de interés? ¿Qué va a pasar con inflación? El precio del petróleo, la situación de Rusia-Ucrania, la magnitud de la desaceleración internacional. Todo eso afectando la economía colombiana. Dedicamos la primera parte de la conversación a ese tema y la segunda parte a el impacto sobre la economía colombiana, que a su vez tiene esos retos que acabo de mencionar de las reformas económicas, la situación de la inflación, la adición presupuestal y lo que eso signifique. Voy a darle la palabra a cada uno de los panelistas en primera instancia durante 5 minutos para que nos cuenten cómo están viendo ese entorno global, si es cierto lo que parece notarse en estos días, que el termómetro de la economía global está un poco mejor de lo que pensábamos terminando el año pasado, o si son vanas ilusiones y más buena prensa que sale del Foro Económico de Davos. Quiero en primer lugar darle la palabra a Mark Hofstetter, 5 minutos. ¿Cómo se ve, Mark, el entorno económico global arrancando este año 2023? Mauricio, muchas gracias por la presentación y gracias a Scandia por la invitación. Yo coincidiría con la forma que usted planteó la perspectiva en sus últimas frases. Va a ser un año difícil, más difícil, sospecho yo, en varias variables que nos importan a los ciudadanos que el año pasado, pero paradójicamente yo llamaría a las perspectivas que tenemos ahora como unas perspectivas optimistas. Y ese optimismo es relativo, como usted lo decía en su introducción, a la perspectiva que teníamos hace 3 o 4 meses. Entonces, relativo a cómo se veían las cosas hace ese tiempo, es que digo que las cosas ahora se ven mejor. ¿Y en qué sentido se ven mejor? La primera variable, digamos, que es un termómetro de optimismo, es lo que ha ocurrido con la inflación, no en Colombia, ya hablaremos de Colombia en la segunda parte, pero lo que ha ocurrido con la inflación en Europa y en Estados Unidos en particular. Entonces ya llevamos 3 o 4 meses de reducciones en la inflación, lo cual le ha dado un poco de aire a los bancos centrales para, digamos, desacelerar hacia adelante el incremento en las tasas de interés. Y esa es una gran noticia, no solo para esos países, sino que es una gran noticia para los mercados financieros internacionales. El paralelo que habíamos muchos hecho de esta coyuntura es la época de los principios de los 80s, en donde América Latina tuvo una crisis muy seria. Y esa crisis arrancó en parte por déficits fiscales muy grandes en la región, como los tenemos hoy en día, seguidos de una inflación en el mundo desarrollado que implicó incrementos en las tasas de interés externas, que encarecieron el crédito al que podían acceder esos países emergentes y desencadenaron la crisis de la deuda en América Latina. Eso se veía muy parecido a lo que estaba ocurriendo aquí. El COVID nos dejó con cuentas fiscales groguis y la inflación que surgió después de eso pues implicó un incremento en esos costos de financiamiento que hacía temer que pudiéramos repetir esa historia. Entonces, el hecho de que la historia no se haya repetido, por lo menos hasta ahora, todavía somos vulnerables, pero eso combinado con el hecho de que las tasas de inflación empezaron a ceder y por tanto los incrementos en tasas de interés podrían empezar a aliviarse, pues dan una nota de optimismo que no teníamos hace 3 o 4 meses. Eso no quiere decir que el año vaya a ser fácil, ciertamente va a haber una desaceleración en la actividad económica, ya hablaremos de Colombia, pero afuera también. Y eso puede implicar también precios de energía más baratos, con lo bueno que tiene eso para algunos, pero también para los exportadores como nosotros de commodities, eso también tiene implicaciones fiscales y de ingresos.
Pero en general, para redondear esta idea, Mauricio, más optimismo que hace 3 o 4 meses, sin que eso quiera decir que vaya a ser un año fácil, y tenemos en todo caso retos muy grandes que podemos elaborar después de oír a mis colegas. Muchas gracias, Marc. Quisiera oír el punto de vista de Cata. Ahorita vamos a tener una conversación entre todos. Catalina, que hace un seguimiento detallado todo el tiempo, porque entre otras plantea la estrategia de Scandia acerca de inversiones. Ya nos decía Santiago hace un momento, el año pasado fue muy malo para el rendimiento de los distintos activos, quizás salvo los denominados en dólares y salvo los asociados con materias primas. Pero todo eso tiene que ver, Cata, con lo que venía pasando con las expectativas de tasas de interés. Ya Marc nos dice, quizás esas expectativas están empezando a moderar porque la inflación está empezando a ceder. ¿Cómo ven ustedes la inflación global? Está empezando a ceder, hemos hablado del problema que tenemos en Colombia. ¿Cómo ven ustedes en Scandia, Cata, ese nuevo entorno? Si es que se puede hablar de nuevo entorno internacional que estamos percibiendo en este comienzo de 2023. Sí, de acuerdo, Mauricio. Yo empezaría a abordar la respuesta un poco hablando de las sorpresas, porque acuérdense que los mercados se mueven un poco teniendo en cuenta unas expectativas y unas sorpresas. Entonces partiría de lo que pasó en el 2022, donde la gran sorpresa fue pues precisamente esa persistencia tan grande de la inflación y cómo los bancos centrales tuvieron que hacer frente de forma agresiva a esa persistencia de la inflación. Esto relacionado con dos factores que también fueron sorpresivos. Número uno, pues la duración mucho mayor a lo esperado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y segundo, la duración de la política o la extensión de la política cero COVID en China, que se esperaba que ya para el año anterior, pues digamos, se hubiese flexibilizado. Todo esto, pues claramente generó una sorpresa en materia inflacionaria, donde los mercados donde los mercados realmente se ajustaron a esa inflación tan extendida, y empezamos el 2023 con una expectativa y también una sorpresa frente a la posibilidad de que la inflación empiece a ceder de forma contundente. Entonces, empezamos este año con unos datos de inflación en Estados Unidos mucho más bajos de lo esperado. Empezamos también con Europa, donde se dio el gran milagro. La crisis energética no fue tan fuerte como se esperaba porque el invierno no fue tan fuerte como se esperaba. Entonces, los datos de inflación en Europa también empiezan a ceder. Y eso, sin lugar a dudas, pues abre un mundo donde la preocupación y la sorpresa ya no va a ser tanto en materia de inflación, sino la preocupación posiblemente va a ser qué tan fuerte o digamos, suave va a ser el aterrizaje de la economía, con otro factor adicional positivo, y es que China dice finalmente vamos a flexibilizar la política cero COVID. Entonces, empezamos ese 2023 con mucho más optimismo, porque la gran preocupación del 2022 fue esa persistencia de la inflación, y la gran preocupación posiblemente del 2023 va a ser si la economía pues efectivamente va a ser lo suficientemente resiliente como lo fue en el 2022 en un entorno de una inflación que paulatinamente va a ceder. Ahora, para ir cerrando, ¿cuál es el riesgo, sin lugar a duda, de esta perspectiva para el 2023 de menor inflación y crecimiento relativamente resiliente? Es que pues finalmente China empiece a consumir mucho más y toda esa, digamos, actividad reprimida que tuvo durante el 2022, que contribuyó sin lugar a dudas a que el crecimiento digamos, del mundo se desacelerara, este año puede generar presiones inflacionarias, porque hay una cantidad de gente que tiene ahorros, que está lista para consumir y que ya lo va a poder hacer. Y esto puede suavizar esa perspectiva de que el 2023 el mundo vaya a tener una inflación completamente controlada. Sin lugar a dudas, los países que presentaron la mayor inflación, Europa, Estados Unidos, van a tener un descenso que ya claramente lo hemos visto,
Todavía no vamos a llegar a esa inflación deseada, a esa inflación de largo plazo, pero sí vamos a estar en el camino. Pero por el otro lado vamos a tener este mundo emergente, particularmente jalonado por China, que va a estar aumentando el consumo y seguramente generando ciertas presiones en el mundo. Lo bueno de eso es que pues eso le puede dar un colchón en términos del crecimiento, de tal forma que el mundo sí efectivamente puede tener ese aterrizaje suave del crecimiento soportado por una mayor expansión económica de China. Y eso enmarcaría que posiblemente la sorpresa en materia de crecimiento durante el 2023 no sea una sorpresa tan grande de aterrizaje forzoso, sino más bien un aterrizaje suave acompasado por una mejor dinámica de Asia y donde el mundo desarrollado, particularmente en Europa y en Estados Unidos, pues está mostrando que el empleo está siendo, digamos, relativamente o se mantiene relativamente fuerte, lo que podría ayudar a que la caída no sea tan grande. Y ese sería un poco el ámbito global, también haciendo alusión a una última sorpresa. El cambio climático y todos los cambios, digamos, o los choques de oferta relacionados con los temas climáticos van a seguir presentes. Y no solamente van a seguir presentes y muy evidentes en nuestros, pues, digamos, economías y aquí en la TAM, que lo vemos en el día a día, sino en el mundo. Entonces, ahí es donde pueden haber más riesgos de cola que pueden, pues, volver a, digamos, a prender alarmas sobre los temas inflacionarios, pero esperemos, pues, digamos, que este no sea el escenario más, digamos, el escenario base, sino más bien un escenario de cola. Muchas gracias, Cata. Vamos teniendo más elementos para el análisis y efectivamente pues se va confirmando que el año arranca mejor que lo que estaba previsto hace unos meses. Todos estos elementos para el análisis no es por ponerle presión a nuestros panelistas, pero les quiero contar que están sirviendo de elementos de juicio para más de 1.500 personas que nos siguen en este momento, alrededor de 1.600 personas que están tomando decisiones sobre qué hacer este año. Así que muy importantes todas estas piezas que nos están dando. Y tenemos corresponsalía privilegiada en el Foro Económico Mundial, porque aquí estamos haciendo análisis sobre la base de reportes, cifras, etcétera, pero en el terreno, oficiando como reportero, tenemos a Mauricio Cárdenas, que, bueno, ha estado interactuando allá con tomadores de decisiones, he estado palpándole la temperatura a los hombres de negocios, a las grandes corporaciones. Mauricio, ¿se confirma que el 2023 arranca mejor que lo que esperábamos terminando el año pasado? ¿Cómo está el clima por allá? Sin duda, Mauricio. Bueno, en primer lugar, quiero estar seguro que se está escuchando bien, que se está viendo bien la transmisión. Saludo a los copanelistas, a Cata y a Marc. Poco que añadir a las excelentes intervenciones de ellos, a los comentarios que han dado, que muestran, digamos, un panorama claro y despejado desde el punto de vista de la forma de interpretar el momento actual. Y saludar también a las más de 1.500 personas que nos están siguiendo hasta ahora. Sí, efectivamente, estamos aquí en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. Y la primera cosa que yo diría y destacaría es que la inminencia de una recesión económica, que parecía ser el tema central al final del año 2022, ha dejado de ser el protagonista. En esta reunión ciertamente no lo ha sido. Es decir, aquí se está hablando más de la amenaza social al cambio climático, de la necesidad de pegarle un empujón a la transición energética, de ver cómo se desarrollan las nuevas tecnologías, de qué pueden hacer los gobiernos para impulsar ciertos sectores de la economía desde el punto de vista tecnológico, para poder hacer, digamos, la descarbonización, que de una recesión económica. Ha habido encuestas, porque en los diferentes paneles preguntan y se ven las respuestas de lo que piensan los participantes y no están poniendo en primer lugar el problema económico. Entonces eso es una buena noticia para empezar. Es una muy buena noticia porque quiere decir que tal vez vamos a lograr evitar esa caída abrupta, ese aterrizaje forzoso, y vamos a ir a una moderación del crecimiento, pero sin hablar de recesión. Casi con seguridad en los Estados Unidos ha desaparecido el fantasma de la recesión, un poco, digamos, con un poco más de incertidumbre, pero también con contundencia. No se ve la recesión tan inminente en Europa. Y la noticia que es tal vez la que ha propiciado todas estas reacciones es la recuperación económica de China. Aquí estuvo el vicepremier Liu He,
que es el gran estratega económico, y dijo esencialmente, mire, la reapertura de China va a ser rápida, ya los inversionistas pueden volver, no hay restricciones, están esperando que la semana, digamos, donde se empieza el año calendario chino, pues este año será el año del conejo, es una semana en la que va a haber 8.000 millones de desplazamientos, 8.000 millones de desplazamientos. Entonces esto anticipa un aumento en la demanda de petróleo, y por eso dijo aquí en Davos el director de la Agencia Internacional de Energía que este año 2023 va a ser año pico en toda la historia en consumo de petróleo en el mundo. Entonces, imaginemos esto qué significa para Colombia, que la demanda de petróleo va a subir, que hay restricciones a la oferta por el lado de Rusia, sobre todo por las sanciones a Rusia, o sea que nosotros vamos a tener un año de buen precio del petróleo. Y buen precio del petróleo siempre será una buena noticia para la economía colombiana, algo sobre lo que vamos a hablar más adelante. Segundo, la inflación. Hoy la gran preocupación en materia de inflación en el mundo es que la recuperación económica de China en sí misma, que es una buena noticia para la economía, para el crecimiento, para el PIB, genere presiones inflacionarias. Eso es como quizás lo que podría generar una inflación más alta de la prevista este año, pero no es algo que se considere como el riesgo mayor. Los bancos centrales, más bien con prudencia, pero cantando victoria, de que esto ya se está controlando y que las cosas van por buen camino, que todavía es muy temprano para levantar, digamos, las condiciones monetarias que han estado un poco más apretadas, pero que ciertamente no están hablando en un lenguaje de que esto se va a volver una política monetaria cada vez más contraccionista, sino que quizás se va a sostener a lo largo del año. Si faltan aumentos de tasa de interés ya van a ser más marginales, pero no se está hablando de que va a haber un apretón desde el punto de vista de la liquidez en las economías avanzadas. ¿Por qué? Porque ya se siente que la inflación le está dando un respiro. El dato de inflación de Estados Unidos, como lo mencionaba Cata hace un momento, pues ha generado esa mayor tranquilidad. Entonces, paradójicamente, y digo paradójicamente porque es muy contrario a lo que al discurso, al consenso, a la opinión de los analistas de hace unos meses, paradójicamente, el tema económico pasa a un segundo plano, queda un poco relegado, y eso significa que el mundo entra a preocuparse pues de otros problemas que son más estructurales, que son más de fondo y que tienen que ver mucho con un término que es tal vez si uno pudiera en estas reuniones tratar de construir un índice de cuál es la palabra más utilizada, diría que es el término policrisis, la policrisis, que es esa crisis múltiple o las múltiples crisis, como una especie de confluencia o coincidencia de calamidades. Es también otra forma de decirlo en términos del libro que acaba de lanzar Nouriel Roubini, el famoso predictor de la crisis, o quien predijo en su momento la crisis financiera global de 2008-2009, que habla ahora de las mega amenazas. Las mega amenazas. Entonces ese es el lenguaje de las policrisis, el lenguaje de la confluencia de catástrofes, el lenguaje de las mega amenazas y de cómo todo esto se convierte en un mundo mucho más incierto, donde hay más riesgos, donde las cosas pueden salir mal porque pasamos de una pandemia a una guerra, a una crisis energética, a un problema de alimentos, y que no sabemos el día de mañana cuál va a ser esa nueva faceta de la policrisis. Entonces, ese es el tema, lo cual quiere decir que si bien hoy estamos hablando con cierta tranquilidad del tema económico, de que las cosas no son tan graves, sí hay un ambiente que está revistiendo todo esto, y es, vivimos en un mundo más incierto, más volátil, más amenazado, menos predecible, donde de repente pueden pasar cosas como que Rusia invade a Ucrania y sacuden todo, porque hay más interdependencia, porque el mundo, digamos, está más interconectado. Entonces, es interesante porque es menos el análisis de la coyuntura macroeconómica y más este análisis que requiere como talentos diferentes en disciplinas distintas, los científicos, los economistas, los científicos políticos, los
empresarios tratando como de entender toda esta confluencia de problemas que puede afectar a la humanidad. Entonces, incertidumbre es tal vez la palabra que yo diría que resume un poco el ambiente que se respira aquí en Davos. Yo paro ahí, Mauricio, en esta primera ronda. Bueno, ha lanzado usted dos términos que pueden usarse como titulares de lo que está pasando en Davos como termómetro de la economía global. Incertidumbre, aunque menos que al final del año pasado, o por lo menos con un panorama mucho más favorable, pero por otra parte la policrisis. Yo creo que a nivel doméstico, siendo un poquito parroquial, hay un tercer término que trasciende desde las reuniones de Davos, y es el que encabezó la presentación del presidente Petro en el panel en el que participó sobre cambio climático, incluido en ese panel el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Y el presidente Petro insistió, hizo toda su presentación, 9 minutos, la pueden ustedes consultar en cualquier momento, alrededor de capitalismo descarbonizado, que digamos que como eslogan publicitario es un poquito enredado, pero funciona para que posteriormente en la segunda, cuando abordemos la economía colombiana, empecemos a ver cómo si uno tiene un capitalismo descarbonizado, se descuadra todo lo bueno que le está llegando a la economía colombiana por la vía del sector minero energético. Un puntico sobre el que vamos a volver, insisto, en unos minutos, para encontrar consistencia entre esa dimensión internacional y el discurso internacional del gobierno y lo que está representando en este momento a nivel local esos recursos del sector minero energético. Pero quiero proponerles el siguiente formato, el siguiente esquema para los próximos minutos, redondear este panorama internacional. Ya hemos visto las fuerzas que están en juego para que esté mejorando el panorama, la fundamental, diría yo, una reducción de la inflación que permite ser mucho más optimistas sobre el ritmo de crecimiento de las tasas de interés, quizás ya viendo la luz al final del túnel, y todo lo que eso significa para crecimiento económico y para el desempeño de los activos, pero aparte de eso, la política de China de no mantener una estrategia muy férrea frente al COVID, y eso trayendo mayor crecimiento económico, y también lo mencionaban Mark y Cata, el no haber tenido un invierno tan estricto, tan dramático en Europa, lo que trae además alivio económico y energético. Quiero que nos concentremos en 3 variables, porque Cata al final de toda esta discusión, la internacional y la local, va a agarrar unos indicadores y nos va a decir, con lo que yo veo en tasa de interés, tasa de cambio, precio del petróleo, las estrategias propuestas o sugeridas de inversión van a ser estas y estas. Les propongo que agarremos esas 3 variables a ver qué piensa cada uno acerca de perspectivas de inflación global, perspectivas de tasa de interés global y perspectivas de precio del petróleo, como sus grandes determinantes y cómo lo están viendo para este año. Y así vamos sintetizando ese panorama global en variables concretas. Y quiero arrancar al revés un poco de lo que estábamos hablando ahorita. Y quiero arrancar con Mauricio. ¿Cómo ve usted perspectivas inflacionarias? Estados Unidos, agarrémoslo principalmente, que es la variable que quizás más nos interesa acá, perspectivas de tasas de interés, cuándo se llegará al punto máximo de aumento de tasas de interés, y perspectivas de precio del petróleo, algo que usted ya estaba anticipando, y si quiere arranque por allí, por precio del petróleo nuevamente. Perfecto. Empiezo entonces por el petróleo. Con esta mayor demanda que se espera este año, que llega a su pico, supera los 102 millones de barriles de petróleo por día, se espera que el precio del petróleo suba. El precio del petróleo ha estado por los órdenes de $80 el barril. Hay quienes están pronosticando que el promedio de este año puede estar por encima de los $90 por barril. O sea que vamos a ver hacia el verano en los países del norte un aumento del precio y nos va a llevar a escenarios, digamos, que pueden ser de 90 a $100. Incluso hay bancos de inversión que tienen pronósticos de más de $100 por barril este año. Pero lo más interesante es con una tendencia relativamente al alza en los próximos años. O sea, todavía quedan años del auge petrolero. Entonces, esa tal vez es la variable que nos genera el canal de transmisión más directo
sobre la economía colombiana, de cómo la situación económica global puede generar hacia Colombia un viento de cola, es decir, un empujón, nos ayuda ese alto precio del petróleo. Inflación, pues ya el dato de enero es un dato positivo, lo cual nos lleva a que la inflación este año en los Estados Unidos seguramente podrá estar más en un rango por debajo del 6%, seguramente puede llegar a algo así entre 4 y 6%, lo cual quiere decir que la tasa de interés todavía va a subir un poco más, como para consolidar esa política y para no dar una señal de debilidad en el momento en el que todavía se requiere que el consumidor entienda perfectamente que la Reserva Federal va a volver a poner la inflación en 2%, entonces la sube un poco, pero a finales de este año, Mauricio, ya vamos a estar hablando de cuándo empieza el ciclo de descenso de la tasa de interés. Entonces, una forma de ver esto es que en las últimas semanas ha habido un rally a favor de los papeles de renta fija. Han bajado las tasas de los papeles del Tesoro y del lado del Tesoro de prácticamente todos los papeles de renta fija, porque ya sienten que las tasas de estos papeles, digamos a 5, 10 años o más, ya habían llegado a su pico y vamos a empezar a ver una disminución de las tasas, especialmente las de largo plazo. Conclusión, independientemente de lo que haga la Reserva Federal, vamos a ver a finales de este año que un país como Colombia, por ejemplo, va a poder financiarse a tasas de interés más favorables. Esto en función de lo que pasa en el mundo. Habrá que ver qué va a hacer Colombia y qué va a hacer el gobierno colombiano. Y si el gobierno colombiano pues va a ayudarle a esa tendencia o va a través de sus decisiones a generar unas condiciones en las que no se va a beneficiar de esa reducción de tasas de interés de los papeles a largo plazo. Pero desde el punto de vista externo, ese es el elemento a favor. Y yo me atrevería a decir aquí también que si Colombia juega bien sus cartas, pues este es un escenario que configura una posible revaluación del peso. Porque evidentemente, con mayor precio del petróleo, con menores tasas de interés en los Estados Unidos a finales de este año y desde muy temprano en los mercados de renta fija, pues todo esto apuntaría a la revaluación. Entonces, aquí la jugada de las cartas de Colombia va a ser fundamental para ver si se apalancan estos escenarios externos para tratar de sacar buenos resultados o si se enfrenta con ideas que no sean las que los mercados quieren oír, con planteamientos o reformas o decisiones que vayan a contrapelo de este entorno internacional y por lo tanto nosotros no nos beneficiamos de ese buen momento económico. Paro ahí. Sí, sí, pare ahí porque la posibilidad de que Colombia se beneficie o no de ese nuevo entorno nos llevaría al segundo tema, al que vamos a discutir en unos minutos, y son todos los elementos que están en juego en la política económica colombiana. Pero sí quiero, antes de que, o mejor dicho, aprovechando que está usted en el uso de la palabra, que me hable de Vladimir Putin. ¿Qué se dice en Davos de Rusia? Si Rusia tiene sartén por el mango en temas energéticos, en temas de la perspectiva de crecimiento en Europa, en temas de perspectiva inflacionaria global, o si por fuerza de la experiencia de los últimos 10 meses, la gente tiene a Putin ya como una amenaza un poco lejos de las zonas rojas de los mapas de riesgo. Es bien interesante la pregunta, porque hace un año, después de la invasión rusa a Ucrania y durante los primeros meses, se veía una situación donde Rusia era tratado como otra vez la potencia, ¿no? La potencia que amenazó, que sacudió, que le va a generar una crisis o una recesión o una desindustrialización a Europa. Entonces, hoy no es el protagonista. Yo creo que aquí hay también un poco de una actitud de pensar con el deseo, de la reacción, el rechazo que genera Putin, pues obviamente lleva a que nadie quiera volverlo un protagonista y que quiera ser el centro de conversación. Pero no se ha hablado tanto de Putin y de Rusia, porque más bien se habla de que Rusia está en problemas, de que Rusia no tiene cómo sostener esta guerra en la que se metió. Ha perdido ingresos. Rusia, pues las sanciones económicas han tenido efectos en las decisiones que se han tomado para ponerle un precio
máximo al petróleo ruso también están teniendo consecuencias. Entonces, y sobre todo, lo más importante es que Europa ha logrado acomodarse a esta nueva realidad encontrando otras fuentes de energía. Entonces, se ve a una Rusia debilitada, sí, tiene todavía su arsenal nuclear, pero una Rusia debilitada en el sentido de que hoy el mundo está funcionando y está operando sin Rusia. Y entonces Rusia ya no es la superpotencia, por lo menos en temas energéticos, que asusta a todos, porque ya jugó la carta y ya el mundo se pudo acomodar a esa nueva realidad. Entonces, ¿qué creo yo? Que aunque esto no quiere decir que la guerra se va a acabar, porque estoy convencido de que la guerra se va a prolongar, eso no quiere decir que la influencia de Rusia va a ser alta o que va a seguir aumentando. Por el contrario, el mundo va a ir encontrando las fórmulas para neutralizar a Rusia, sea en el tema energético, sea en el tema de alimentos, sea en el tema de fertilizantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta decisión de invadir a Ucrania a largo plazo le resulta costosa a Rusia porque debilita su posición en la geopolítica, lo hace menos necesario. Ya se jugó esa carta, ya se vio cuáles eran las consecuencias, ya el mundo logró acomodarse a vivir sin Rusia. Entonces Rusia hoy es un gran perdedor de todo lo que ha pasado en el último año. Gracias, Mauricio. Bueno, Marc, entonces, ¿cómo se ve la perspectiva de precio del petróleo, tasas de interés internacionales, principalmente Estados Unidos, inflación Estados Unidos? Lo oyen 1.800 personas. Gracias, Mauricio. No me asuste. Yo recogería las cosas que dijo Mauricio. Las buenas noticias en los últimos meses de inflación, yo creo que nos llevan a pensar que esa tendencia va a continuar en los meses que vienen en Estados Unidos. De nuevo, eso no quiere decir que a final de año Estados Unidos todavía tener la inflación en su rango o en su meta. Yo creo que va a ser una desinflación lenta y va a ser lenta porque sigue siendo cierto que la economía de Estados Unidos es una economía recalentada y eso va a dificultar que esta reducción de precios, digamos, sea rápida, pero sí creo que va a ser sostenida. Y coincido con el análisis de Mauricio sobre lo que va a ocurrir alrededor de eso con la tasa de interés de política en Estados Unidos. Sospecho que debe quedar alrededor de un incremento más. Y luego, seguramente, una tasa que van a sostener durante algún tiempo hasta ver señales más claras de que el proceso desinflacionario, digamos, continúa su marcha, que no hay un frenazo en esa desinflación. Y sospecho que se van a quedar unos meses quietos analizando eso y si efectivamente se consolida esa desinflación hacia la segunda mitad del año, quizás empecemos a hablar de posibles reducciones hacia adelante, pero eso va a depender de si efectivamente el camino de la inflación pues recorre esa senda que estamos esperando. Y en precios de petróleo, pues ojalá Mauricio tenga razón y sean altos, eso son buenas noticias para la economía colombiana. Y no tengo mucho más que agregar en ese frente, más allá de lo que nos reportó desde Davos. Muchas gracias, Marc. Cata, entonces, variables del día a día de la gestión de Scandia y de la estrategia de Scandia. Tasa de interés global para este año, agarremos la de Estados Unidos, inflación y precio del petróleo. Bueno, de acuerdo, Mauricio. Nosotros estamos viendo posiblemente pues que la inflación en Estados Unidos, pues digamos, la caída que ya hemos visto del 9 al 6,5 y posiblemente hacia el 5, pues va a ser una caída rápida como la hemos visto, pero hay factores todavía estructurales como los salarios que no ceden de forma tan rápida. Entonces tenemos pues todo ese tema, digamos, de más cíclico que cae de forma contundente, pero la parte estructural de la inflación pues va a ser un poco más lenta. Entonces, ese proceso de llegada hacia niveles por debajo del 4,5 seguramente se va a dar, pero se va a dar bien a mitad del año para Estados Unidos. En ese orden de ideas,
la Reserva Federal lo tiene tan claro. El tema clave, pues digamos de corto plazo, es si en esta reunión, pues efectivamente se va a dar el incremento de 25 básicos que los mercados están descontando, o se podría dar incluso un incremento de 50 básicos que antes era el que se estaba descontando, y ese mensaje un poquitico más bajista que ya los mercados están incorporando sus precios, y aquí es donde puede haber la sorpresa. Yo siento que por lo menos quedan 2 incrementos adicionales por parte de la Reserva Federal, y de ahí concuerdo un poco con el mensaje de Mark que va a haber como una etapa de stand-by donde seguramente la Reserva Federal va a ir analizando sus indicadores líderes. Entonces, sin lugar a dudas, el mensaje que nos dé la Fed, pues digamos, el forward guidance va a ser clave. Ahora bien, hablemos un poquito del tema del petróleo y esa preocupación que puede resurgir hacia adelante. ¿Por qué? Porque empieza el año con una desinflación rápida, como decía, relacionada con temas, digamos, más cíclicos, pero en la medida en que ya empiece, pues, esa economía china con toda la fuerza, pues seguramente ahí van a aparecer de nuevo presiones en esos componentes como la energía. Y ahí es donde efectivamente la Reserva Federal pues puede, digamos que, extender un poco más el momento en que va a empezar a disminuir sus tasas. Nosotros estamos viendo que los precios del petróleo, y concordamos con el comentario de Mauricio y de Mark, que definitivamente los precios del petróleo van a estar sostenidos. Y van a estar sostenidos porque nuestro escenario base es una economía global resiliente, es decir, con un aterrizaje más suave y no una recesión profunda. Y esto soportado en una demanda importante de China que va a mantener esos precios de los commodities relativamente sostenidos. Y aquí es donde seguramente el precio del petróleo pues debería bordear niveles más hacia 85, 90 dólares el barril para el WTI. Hemos visto en el mercado, hemos visto proyecciones hasta de 125 dólares el barril para este año. Yo personalmente no creo que sea el escenario base porque el mundo pues va a crecer menos y la demanda no es solamente la que traiga China, sino también la que traigan otros países, pero sí concordamos con el hecho de que el petróleo seguramente va a mantener un precio en promedio por encima de 85 dólares el barril este año. Muchas gracias, Cata. Digamos que con diferencias de matices, el consenso de este panel por el momento apunta a una distensión en el frente inflacionario internacional, una desaceleración del ritmo de aumento de tasas de interés en Estados Unidos, quizás con 2 incrementos más y una pausa para ver a ver qué pasa, y un panorama del petróleo relativamente favorable, dependiendo de muchas cosas geopolíticas en el camino, pero relativamente favorable. Cualquiera diría que eso constituye el mejor entorno posible para la economía colombiana, a la cual si le sumamos los ingentes recursos que tiene para gastar el gobierno a partir de buen desempeño de la economía el año pasado, el precio del petróleo, el resultado de la reforma tributaria, pues las cosas en Colombia deberían ser menos graves que lo que se están pronosticando por lo menos hasta final del año pasado. Sin embargo, empiezan los bemoles y quiero empezar a preguntarles por los bemoles. Número 1, la inflación en el mundo tiende a descender. En Colombia es totalmente obstinada y no ha cedido. Cede en Perú, cede en México, cede en Brasil. En Colombia no cede la inflación. Punto número 1. Punto número 2. La adición presupuestal que vaya a traer el gobierno, si bien parecería que va a cumplir la regla fiscal, puede comprometer recursos hacia adelante que son solamente temporales y los puede volver permanentes, complicando el caminado fiscal hacia adelante. En esto Mark tiene mucha experiencia, participó durante mucho tiempo de manera intensa en discusiones fiscales alrededor del Comité de la Regla Fiscal y demás, y sabe discernir muy bien los ingresos permanentes de los ingresos temporales, y sabe también, y sabemos todos, que los ciclos políticos le ponen a la gente y a los mandatarios de turno una visión de corto plazo. Eso nos trae un segundo reto de por medio. Un tercer reto que es evidente, el que mencionaba yo hace un rato. Oímos ayer al presidente Petro en Davos hablar de una economía de capitalismo descarbonizado. Y resulta que el sector minero energético está sacando la cara por los sectores exportadores en Colombia, generadores de divisas,
ayuda a que la tasa de cambio no vuelva a subir por encima de los 5.000 pesos y fuera de eso está generando recursos fiscales. ¿Cómo hacer consistentes ese discurso con la realidad económica que depende en gran medida de ese sector minero energético? Pero además de eso, conservamos un déficit externo muy grande, uno de los mayores de la región, y eso significa que cualquier escaramuza que se dé dentro de los anuncios del gobierno, que fulano dijo una cosa, mengano dijo la otra, que el anuncio del presidente lo contradice el ministro o viceversa, nos puede traer nuevos sobresaltos en la tasa de cambio. Entonces, aterricemos a la realidad doméstica. Quiero arrancar por Marc y quiero preguntarle cómo ve el panorama doméstico en este entorno internacional más favorable que el que estábamos previendo hace unos meses. Marc, adelante. Muchos temas, Mauricio, gracias. Comienzo con inflación. Usted mencionó en la introducción que la inflación ya empezó a ceder en varios de nuestros pares latinoamericanos y no lo ha hecho en Colombia. Eso es cierto, pero yo creo que eso hay que matizarlo. La inflación cayó en todos los países prácticamente del mundo y de América Latina durante la pandemia. Alcanzó un valle y luego hubo un rebote de la inflación, que es el que estamos discutiendo. Pero los tiempos de ese rebote inflacionario fueron distintos a través de diferentes países. Y en particular el rebote inflacionario colombiano fue más tardío que en varios de los países latinoamericanos pares con los que nos comparamos. Si usted sincroniza esos rebotes inflacionarios, como si los fuerza, digamos, a arrancar al mismo momento, el rebote inflacionario colombiano es prácticamente idéntico al chileno y al brasilero. Entonces es cierto que si usted ahora mira la inflación de Brasil y de Chile, usted dice, pero aquí ya cayó. Pero si usted, digamos, ajusta por el hecho de que aquí empezamos ese rebote más tarde que ellos, la senda inflacionaria nuestra se parece mucho a la de ellos. Hasta el último mes. Esa es la buena noticia. La mala es que no parece ser cierto, esto ya es mi opinión, que en enero nuestra inflación vaya a alcanzar el pico. Y si no alcanza el pico, digamos, si el pico no fue en diciembre, entonces eso que dije, que nuestra senda inflacionaria era muy parecida a la brasileña y la chilena, dejará de ser cierto. Y tendríamos ya nosotros, comparado con esos pares latinoamericanos, el rebote inflacionario más largo y con el pico más alto relativo al valle que alcanzamos durante la pandemia. Es decir, seríamos, digamos, el de menos buenos resultados inflacionarios, aún controlando por cuándo ocurrió ese valle de inflación durante la pandemia. Y yo creo que en enero el dato de inflación no va a salir bien. La característica colombiana es que los precios los ajustamos en enero. El indicador que utilizan muchos negocios y empresas para ajustar sus precios es que ha ocurrido con la inflación recientemente. Lo mismo ocurre con los salarios. Entonces, yo no soy muy optimista sobre lo que va a ocurrir con el dato de inflación de enero. Y dudo mucho, pero ojalá me equivoque, que hayamos alcanzado el pico. Yo creo que nos quedan un par de meses o más de incrementos en la inflación y esto va a dificultar pues la conducción de la política monetaria, va a dificultar la financiación pública y privada con ese apretón de tasas y le va a introducir un elemento de incertidumbre en la primera mitad del año digamos, a los negocios y a los papeles. Entonces eso sobre el tema de inflación. Sobre el tema de adición presupuestal, Mauricio, pues ese va a ser un tema importante en este primer trimestre. El ministro ha dicho que en principio él planea presentar una adición presupuestal en la cual la totalidad de los recursos de la reforma tributaria van a encontrar un gasto. Yo creo que es un error. Como usted lo mencionaba, varios de esos ingresos son transitorios y no es buena idea pues empezar a pagar gastos permanentes con ingresos transitorios. Pero más allá de esa característica de la reforma tributaria, sigue siendo cierto que no tenemos grado de inversión. Yo creo que debiera estar en el radar del ministro y del gobierno hacer esfuerzos por recuperar ese grado de inversión y reducir los costos de financiamiento de nuestra deuda. Y gastarse toda la reforma, pues riñe con ese otro objetivo que yo creo que debiera defender también el ministro. Y eso está amarrado también, y con esto cierro, con la discusión que usted planteó sobre temas minero-energéticos. Es cierto que tenemos un déficit externo grande, esa es una señal de alarma peligrosa, y tenemos un déficit muy grande a pesar de tener una tasa de cambio nominal muy alta.
a pesar de tener términos de intercambio en niveles récord, y no estoy hablando de los últimos 10 años, estoy hablando de los últimos 40 años. Y con esas dos características tenemos un déficit en cuenta corriente cercano al 6%. Entonces eso nos pone en una situación muy vulnerable si no fuera, digamos, a mantenerse esos buenos precios de nuestras exportaciones en este año. Entonces yo creo que contribuiría el gobierno, por un lado, a tratar de recuperar el grado de inversión y por otro lado, a cerrar ese déficit fiscal. Si esa adición presupuestal pues ahorra un pedazo de nuestra reforma y hace un ajuste más allá del que exige la regla fiscal, que con el dato de crecimiento del año pasado pues terminó siendo un ajuste poco fuerte, digamos. Con eso cierro, Mauricio. Muchas gracias, Marc. Mauricio Cárdenas, reacción sobre el posible panorama fiscal a partir de adición presupuestal, reacción sobre inflación y su perspectiva en Colombia y el tema minero energético en Colombia. Bueno, a mí me gusta mucho la forma como Marc ha puesto los temas. Yo, la verdad, comparto completamente la apreciación. Creo que lo que haría es repetir lo que él ha dicho. Tal vez para añadirle algo distinto, para que realmente sea complementario el comentario, yo diría que las noticias que nos están llegando del exterior son buenas, son mejores a las que estábamos esperando. Eso puede entonces configurar un escenario económico más positivo en Colombia del que teníamos previsto. Aquí se había dicho que la economía este año podría crecer, pues a lo sumo, según el Banco de la República, 0.7%. Después se ha hablado de una cifra que sea un poco por encima del 1%, pero nunca superior al 2%. Bien aprovechados estos vientos de cola, pueden llevar la economía colombiana a crecer por encima del 2%. Eso sería lo lógico, sería lo normal. Pero me temo que no es lo que va a pasar, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque coincide ese momento de la economía mundial con un gobierno que quiere aprovechar este 2023 para dejar su huella. Es decir, es el año de la impronta del gobierno. Entonces viene un gran activismo desde el punto de vista de la actividad legislativa, una gran cantidad de iniciativas. Viene también arranca el año con una serie de decisiones que es inevitable que los inversionistas no reciban positivamente, como la de no ajustar los precios, las tarifas de los peajes, que era un elemento fundamental de la ecuación para el desarrollo de la infraestructura en Colombia a través del modelo de APPs. Entonces, estas decisiones, que apenas son incipientes en este comienzo de año, pero que sí se van acumulando una tras otra, pues van a generar un ambiente que hace que lo positivo que está pasando en la economía global, o las noticias menos negativas, pongámoslo así, en la economía global, se neutralizan con unas decisiones, unas medidas en Colombia que lo que hacen es generar menos confianza. Y esto afecta tanto el consumo como la inversión. Entonces, creo que esa es un poco es una situación un poco contradictoria, es una situación desafortunada, pero creo que va a ser inevitable. ¿Cuál es la noticia positiva económica de este año? Desde el punto de vista local, colombiano, que el gobierno ha tomado la decisión de tener un déficit fiscal que es incluso inferior al que la ley le exige tener. La regla fiscal establece una meta de déficit fiscal para este año y el gobierno dice voy a sobrecumplir, lo cual es muy positivo. Y seguramente detrás de eso hay en parte la revaluación del peso, en parte la bajada de la tasa de los papeles de la deuda colombiana, en fin. Pero esa noticia ya jugó su papel, ya se dio, ya se anunció. Las que vienen son todas probablemente noticias que van a ser negativas, o por lo menos negativamente percibidas por los mercados. ¿Qué va a pasar el día que el gobierno radique el proyecto de reforma pensional? ¿Qué va a pasar el día que el gobierno radique el proyecto de reforma a la salud? ¿Qué va a pasar el día que el gobierno presente la reforma laboral? ¿Qué va a pasar el día que se presente la adición presupuestal? No van a ser noticias positivas desde el punto de vista económico. Entonces, en mi opinión, el escenario que se ve para Colombia es menos positivo que lo que se permitiría inferir de lo que acabamos de describir del escenario internacional. Y hago eco de lo que ya dijo Marc.
Colombia debería estar aprovechando los vientos de cola para decirme, yo tengo una serie de tareas pendientes y este es el momento para hacerlas, porque entonces esto sí me va a reforzar la recuperación económica. Hacer un ajuste fiscal todavía más severo, hacer un ajuste en el déficit de la cuenta corriente. Todo eso permitiría, entonces decir, estos vientos de cola internacionales aquí se van a recibir amplificados, porque yo le voy a poner a esto unas noticias adicionales que lo hacen especialmente importante y positivo para Colombia. Pero eso desafortunadamente no creo que es lo que va a pasar. Entonces, deberíamos estar pensando en otros términos. Y tal vez no para reiterar demasiado lo que usted ya dijo, Mauricio, pero si desde el punto de vista político, porque lo que usted dijo que era el eslogan, usted usa la palabra eslogan, de la idea del capitalismo descarbonizado, si desde el punto de vista político eso es lo que prima, y ese es el mensaje central, pues quiere decir que el gobierno no está sintonizado con la idea de, oiga, voy a aprovechar esta coyuntura, este momento, para que mi objetivo sea, por ejemplo, recuperar el grado de inversión, o que mi objetivo sea hacer todo lo necesario para que el peso colombiano pueda bajar otra vez a 4.300 o 4.400 pesos, que sería perfectamente posible. Eso podría ocurrir si se toman las decisiones correctas, pero creo que el foco no está puesto ahí, el foco está puesto en un mensaje político que en el mejor de los casos es completamente independiente, ajeno a toda esta conversación económica. En el peor de los casos le puede hacer algo de daño porque entra en choque, porque la gente dice, no, esto me genera mucha incertidumbre y a largo plazo la situación económica de Colombia se puede deteriorar y por lo tanto eso hace que estos anuncios que parecen un poco generales y vagos y más efectistas, pues a la larga sí pasan cuenta de cobro, porque la gente dice, no, si eso se llega a dar en Colombia, finalmente Colombia no va a ser un país tan predecible, un país de bajo riesgo, sino que aumenta el nivel de riesgo de una economía como la colombiana. Si los mercados dicen, Colombia el día de mañana no va a tener los 800.000 barriles de petróleo que ha tenido en los últimos años, sino que va a tener menos barriles de petróleo, y eso no hay otra forma distinta de leerlo que aumenta el riesgo país, la prima de riesgo país, porque país que produzca menos petróleo y no tenga otras fuentes alternativas, ni ingresos fiscales, ni ingresos externos, es un país más riesgoso. Paro ahí. Ahí van dejando ustedes temas para que discutamos en unos momentos, entre ellos, por supuesto, esa permanente tensión que hemos vivido entre los anuncios del presidente y otras figuras del gobierno sobre la transición energética y la realidad macroeconómica y su dependencia importante en este entorno que estamos describiendo del sector minero energético. Pero no solamente eso, también van dejando ustedes en el camino esas tensiones que existen entre el manejo de la economía por parte del ministro de Hacienda, pero los anuncios políticos por parte de otros miembros del gabinete o incluso del presidente de la República. Van dejando ustedes en el camino temas para discutir en un momento, como esa proclividad del gobierno a ir tapando huecos políticos con subsidios. Primero fue el descuento del 50% del SOAT, ahora el que no suban los peajes. Más allá de la idoneidad técnica, legal y contractual de esas medidas, muestra una tendencia, esa proclividad de la que estoy hablando, a tapar huecos políticos, deteriorando el ejercicio de la política económica. Pero ya vamos a hablar de todo eso. Quiero una primera reacción, Cata, de este entorno doméstico, en lo fiscal, en la inflación, en el tema minero energético. De acuerdo, Mauricio. Yo abordaría un poco, tal vez, digamos, aterrizando en números lo que estamos viendo. Entonces, digamos, en materia de proyección de inflación, nosotros estamos viendo el cierre del 2023 con una inflación posiblemente en Colombia por encima del 9% en nuestro escenario base, y en nuestro escenario más alcista, pues una inflación más allá del 10%. ¿Qué ayudaría? Pues efectivamente que la inflación en Colombia pase de niveles del 13 a niveles del 9, dentro de los factores que nosotros estamos pues contemplando en esta proyección. Pues número uno es el factor estadístico, que sin lugar a dudas va a ayudar. Número dos, la menor inflación importada, que es un factor pues clave. Nosotros creemos que la inflación importada va a caer. Y número tres, pues creemos que las presiones de demanda por parte del consumo privado pues van a bajar, y eso va a ayudar que al cierre del año se dé una caída importante de los precios.
y pues digamos que estos serían como los factores claves, y pues hay un escenario que podría tener un bemol, pero eventualmente se puede materializar, que es un menor pass-through de la devaluación sobre la inflación. En nuestro escenario base, el promedio de la tasa de cambio puede caer, y eso puede ayudar a que esas presiones importadas pues se bajen, y en ese orden de ideas pues vamos a tener una menor inflación en 2023 frente al cierre del 2022. Ahora, ¿cuáles son esos factores que no nos permiten que la inflación caiga más allá o por debajo del 8%? Pues claramente tenemos todo el factor de indexación en la economía colombiana, que es muy alto. De hecho, pues digamos, el comentario de Mark, totalmente de acuerdo, la inflación en enero va a ser una inflación que posiblemente va a superar el 1.50. Eso podría hacer que la inflación anualizada, pues digamos que esté por encima de ese nivel observado al cierre de diciembre del 2022. Y pues hay otro factor, y ya aterrizando al tema de las finanzas públicas, que es pues por un lado el consumo privado se va a afectar, pero el gasto público seguramente pues va a compensar, y eso es un factor inflacionario. Y pues en el escenario base es que la devaluación va a ceder, pero también haciendo quoting de los comentarios que hace Mauricio Cárdenas, es si efectivamente hay ruidos locales, idiosincráticos relacionados con reformas que puedan generar preocupación para el inversionista, tanto local como internacional, pues seguramente la volatilidad del tipo de cambio se puede incrementar, y esa expectativa de menor pass-through de la devaluación sobre la inflación, pues digamos que puede ser que no se materialice. Entonces, un poco en términos de política monetaria, ¿qué se esperaría? Entonces, en términos generales, el mercado está descontando con esa sorpresa inflacionaria tan alta que se dio en diciembre, que el Banco Central colombiano suba sus tasas de referencia 100 básicos en esta reunión. Sin embargo, ya estamos viendo cómo los indicadores líderes en Colombia empiezan a desacelerarse, temas de confianza, colocación de cartera, digamos, consumo en términos generales, y eso podría hacer que la Junta no tenga la mayoría para subir 100 básicos, sino que sean más algo cercano a 75 básicos. Pero la conclusión es que pues digamos que desde el punto de vista de la política monetaria, como la inflación en Colombia va a ser un poco más persistente, seguramente va a haber necesidad de que las tasas en Colombia tengan que subir, pues digamos, por un tiempo mayor que nuestros pares latinoamericanos. ¿Hasta cuándo creemos nosotros que pueden subir esas tasas? Hay quienes han hablado que pueden subir más allá del 14%. Tal vez nosotros no coincidimos con ese 14%, sino un nivel mucho más cercano al 13%. ¿Y cuándo el Banco Central puede bajar sus tasas de referencia? Esa es la problemática. Si la inflación sigue siendo tan persistente, si se dan los descensos de tasas, pueden ser mucho más al final, digamos, en el segundo semestre, a partir del segundo semestre, y ahí podríamos tener unas tasas del emisor mucho más cercanas al 9%, que hace máximo por encima del 13%. Y en términos de las cuentas fiscales, digamos que el viento de cola es que claramente este año fue bastante atípico y bastante positivo en crecimiento. Vamos a recibir, pues digamos, esos recursos, digamos, de recaudo relacionados con un magnífico año, pero la preocupación desde mi punto de vista fiscal es más hacia el 2024 que hacia el 2023, y concuerdo con el comentario de Mauricio. Idealmente, pues, teniendo en cuenta esas vacas gordas que se vienen, pues debería haber un poco más de ahorro, o por lo menos que el inversionista percibiera que digamos, el gobierno está ahorrando para darle sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo a nuestra economía. Mucha tela para cortar, Cata, y quiero proponer preguntas puntuales para ronditas rápidas, empezando por algo que han mencionado ustedes sobre la inflación. Nosotros suponemos que Colombia se sigue comportando en términos inflacionarios como se ha comportado en los últimos 25 años, más o menos. Es decir, con un componente de inflación inercial muy limitado, sin ese riesgo de espirales inflacionarios, sin que la psicología colectiva empiece a pensar esto aquí está inmanejable y empiece a generar esas expectativas que se alimentan a sí mismas. ¿Alguno de ustedes cree que hemos salido o que arriesgamos a salirnos
del funcionamiento estándar de la inflación en Colombia, donde se ven componentes de oferta, componentes de demanda, y por allá de vez en cuando alguien habla de inflación inercial y de espirales inflacionarios, o creen que la psicología colectiva, con cambio de gobierno, con régimen de izquierda, etcétera, etcétera, puede estar empezando a cambiar, sobre todo a la luz de lo que decía Mark. Comienzo de año, hábito en Colombia, renegociar todo, y si esto empieza a no bajar y no bajar, llevamos 9 meses esperando que la inflación empiece a bajar, ¿puede esto convertirse en un problema más grande que el que estamos teniendo en este momento? Mark sonríe, adelante. Mauricio, yo no veo un escenario donde, digamos, tengamos tasas de inflación a la Argentina. Eso no lo tengo en el radar. Tenemos un Banco Central independiente con una política monetaria, digamos, con objetivos mixtos. No está solo preocupado por la inflación, pero tiene en su radar principal el foco puesto en la inflación. Y yo no veo, digamos, un escenario en el cual la inflación vaya a subir a los niveles que tuvimos en el siglo pasado. Sí estamos en aguas que no habíamos navegado en este ciclo. Llevábamos 20 años seguidos de inflación de un dígito, estamos en 2 dígitos y nos queda un tiempo por ahí. Yo creo que el riesgo está más en lo que yo he llamado las malas ideas alrededor de ese pico inflacionario. Y ya hemos visto algunas, la del SOAT, la de los peajes, yo creo que son consecuencia de este escenario inflacionario en donde el gobierno siente que desde el punto de vista político necesita mostrar que está haciendo algo para combatir esa inflación. Y eso nos puede llevar a escenarios en donde tomen fuerza ideas de, por ejemplo, controles de precios o políticas de ese estilo que son en general muy malas ideas. Y ese sí es un riesgo. Pero el riesgo de que la inflación se vaya a desbocar mucho más allá de los niveles que hemos visto en tiempos recientes, yo no lo veo, para serle franco. Gracias, Mark. Cata, ¿algún riesgo de que nos convirtamos en un país de espirales inflacionarios? Pues, Mauro, yo lo que veo de lo que descuentan los mercados y, digamos, las expectativas de mediano y largo plazo de los analistas es que están bastante ancladas. Entonces, eso le da a uno cierta tranquilidad en términos de credibilidad pues de la política monetaria. Entonces, eso, digamos que me da las herramientas para decir que posiblemente la respuesta es no. Y puntualmente para este año, pues la preocupación real es que el crecimiento, digamos, la desaceleración vaya a ser un poco más fuerte de lo que se esperaba. Y en ese orden de ideas, si se materializa una desaceleración un poco más fuerte, pues eso sí va a contribuir a que el descenso, particularmente en la segunda mitad del año, de la inflación sea aún más fuerte, y eso contribuiría, digamos, a seguir anclando las expectativas. Entonces, por ahí yo también concuerdo con Mark, estoy tranquila, por lo menos con la información que tenemos en la actualidad y con las perspectivas de crecimiento para este año, que tarde o temprano la inflación pues va a volver a converger a una senda, pues digamos, deseada de mediano y largo plazo. Mauricio, aguas inéditas, aguas desconocidas, inflación de 2 dígitos que no cede mientras cede en otras partes, aunque Mark nos ha dicho, corra el papel mantequilla y ponga una curva encima de la otra y todavía tenemos esperanzas. ¿Usted cree que esto nos debe preocupar más de la cuenta o hacemos cuentas de cómo debe ir cediendo la inflación en los próximos meses? Bueno, aquí voy a tomar un poquito de distancia frente a lo que se ha dicho para poner un matiz distinto. O sea, yo estoy de acuerdo que no vamos camino a una hiperinflación. Todo está descartado, la institucionalidad colombiana no lo permitiría, no están dadas las condiciones, no estamos viendo un gobierno, por ejemplo, que dice que hay que financiar el déficit fiscal con emisión monetaria, que es lo que ha causado las hiperinflaciones recientes de Argentina, de Venezuela. Entonces, no, eso no es. Pero si bien eso no es, sí hay una nueva realidad, y es que el descenso de la inflación para volverla a meter en el rango del 2 al 4% va a ser más lento, va a ser más prolongado. Y eso significa que bajar la inflación se vuelve más difícil, porque entonces la inflación, digamos, genera presiones de, digamos, como fuerzas inerciales, genera indexación,
y se vuelve más costoso bajar la inflación, porque duró más tiempo, digamos, por fuera del rango meta. Entonces, ¿qué veo yo? Que vamos a tener un año 2023 y muy probablemente todo el año 2024 sin volver a ver la inflación entre el 2 al 4%. ¿Qué significa esto? Que hay que mantener las tasas de interés altas más tiempo. ¿Qué significa esto? Que seguramente la economía sufre más. El nivel de actividad económica, digamos que se requiere para volver a bajar la inflación en términos del sacrificio de actividad económica es más alto en Colombia de lo que fue en Brasil o lo que fue en Chile, que subieron muy rápidamente las tasas de interés mucho antes que Colombia, las pudieron ya empezar a bajar, pero Colombia no va a poder empezar a bajar las tasas de interés por un buen tiempo. Yo creo que se le va a ir todo el 2023 sin poder bajar las tasas de interés. Entonces, ¿qué creo yo? Que sí hay un elemento diferente en el caso de Colombia, que no es simplemente calcar la situación de Brasil o de Chile, porque Colombia, al haberse demorado un poco más, al haber dejado que esto cogiera un poco más de fuerza y de impulso a la inflación, se le vuelve más difícil bajarla. Y súmele un elemento. Si bien la cifra macro de déficit fiscal, la cifra global, el titular, digamos, va a ser que el déficit fiscal va a ser menor este año, va a venir un plan de estímulo económico y sobre todo la adición presupuestal muy concentrada en subsidios, que son transferencias monetarias que se convierten en demanda y sobre todo en demanda por productos de la canasta familiar. Entonces nosotros vamos a tener por el lado de las finanzas públicas un impulso al consumo porque significa que pues varios millones de hogares colombianos van a empezar a recibir un subsidio de medio salario mínimo. Y eso creo yo que viene en el primer artículo de la edición presupuestal. Entonces, por ese lado va a haber un poco de esas presiones inflacionarias de demanda. Y por último, y termino con esto, todos los temas están entrelazados. Algo que le ayudaría mucho a bajar la inflación a Colombia, a bajarla rápido, sería un poco de fortalecimiento del peso colombiano, algo de revaluación. Lo hemos visto en las primeras semanas de este año, pero quién sabe si con las decisiones políticas que vienen vamos a consolidar esa tendencia de revaluación o por el contrario puede haber un poco más de presiones hacia la devaluación a lo largo de este año. Eso es lo que no sabemos. O sea que cuando usted habla de los anuncios en Davos y de las reformas que se van a adoptar por parte de este gobierno, todo eso a través de la tasa de cambio impacta la inflación también. Entonces, en conclusión, podemos tener un año con por el lado del gobierno, por el lado del ejecutivo, de presiones inflacionarias, por anuncios que generan devaluación y por adiciones presupuestales que generan presiones de demanda, porque son recursos que van a sectores que tienen una alta propensión al gasto y sobre todo gastos en productos que son parte de la canasta familiar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el descenso de inflación en Colombia seguramente va a ser un poco más largo y eso significa que va a ser más costoso desde el punto de vista del sacrificio en la actividad económica. Gracias, Mauricio. Quiero proponerles dos temas adicionales para redondear esta discusión doméstica y pasar ya al cierre de esta reunión con las perspectivas que nos va a dar Cata de la estrategia, lo que esto significa para las estrategias de inversión. Estos dos temas, así en ronda rápida como esta de inflación, son los siguientes. Uno, sería imperdonable dejar de hablar de las reformas que vienen en el Congreso. Y entre las muchas temas que nutren la agenda legislativa, hay tres que nos competen especialmente para este análisis económico: la pensional, la de salud y la laboral, cada una con implicaciones potencialmente muy serias en su propio sector, pero estamos hablando del entorno económico y del impacto macroeconómico. ¿Cuál de esas tres reformas les preocupa a ustedes en concreto para este tema del entorno macroeconómico? ¿Y cómo sería una reforma que saliera bien y cómo sería una reforma que saliera mal para el desempeño económico del país? Agarren la que más les preocupa. Arranco por Marc nuevamente. Sin duda la pensional, porque si bien no conocemos los detalles de lo que se va a proponer, varias voces del gobierno lo que han empujado es más una reforma fiscal para tener más recursos de las contribuciones a las pensiones que una reforma del sistema pensional. Y puesto de esa forma, pues ahí sí recorremos unas aguas que, digamos, le agregan a las tensiones que estábamos resaltando hace un momento. En particular,
si la reforma se centra en tratar de recoger recursos de esos aportes para financiar en el corto plazo de forma más holgada Colpensiones y con esos recursos subir el gasto público a otro tipo de subsidios, puede ser a los adultos mayores, pues estamos abriendo otro boquete fiscal de cuantías muy importantes hacia adelante sin resolver los problemas de fondo del sistema pensional, que requieren ahí sí unas reformas que son más difíciles de pasar, más dolorosas, políticamente más controversiales, pero que son realmente las que abordarían los problemas de fondo del sistema. Si nos quedamos simplemente en para dónde van los recursos, que es la reforma fácil, yo creo que ese panorama macroeconómico que decíamos que tenía unos tintes peligrosos para Colombia, pues se va a acentuar todavía un poco más. Cata, ¿qué reforma es la más delicada, la más desafiante y cómo podría salir bien y cómo podría salir mal? Pues yo coincidiría con Marco en el tema pensional, sobre todo porque, pues digamos que nuestro país es altamente dependiente de la inversión extranjera, extranjera directa y extranjera, pues, de portafolio. Y un poco si la reforma se aborda como inicialmente planteada, pues el impacto para el mercado de capitales va a ser muy grande y eso va a implicar una salida de, pues digamos, de jugadores súper importantes en ese proceso de financiación de los pues déficit gemelos de Colombia. Entonces, pues el institucional, los fondos de pensiones, que son un actor fundamental, pues tendrían una menor participación, entonces habría menos recursos de fondeo para, pues precisamente esas necesidades de financiación del gobierno. Pero adicionalmente, pues si se abre la brecha fiscal de mediano y largo plazo en mayor proporción, pues esto nos haría aún más vulnerables en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que podría llevar eventualmente a un deterioro adicional de las condiciones crediticias de nuestro país y un encarecimiento adicional del fondeo, pues digamos, que se requiere para, pues, digamos, para financiar estos déficits. Entonces, podría haber como un ruido muy grande en el mercado de capitales, salida de inversionista offshore, pues salida de un jugador muy importante, pues tradicional en el mercado de capitales y un deterioro de la perspectiva frente a la sostenibilidad de las finanzas públicas de mediano y largo plazo, lo que podría implicar eventualmente un deterioro adicional de las calificaciones de riesgo, un aumento, digamos, del costo de la financiación en general y pues una reversión de esa tranquilidad en la dinámica de los mercados que empezamos a ver de cara al inicio del 2023, donde la volatilidad podría ser muy grande. Y haciendo quoting de lo que pues hablaba Mauricio, frente al tipo de cambio, el dólar a escala global está cayendo en la medida en que hay expectativas de que la Fed no vaya a subir de forma tan agresiva las tasas de interés, y eso ha explicado por qué pues también el peso colombiano en línea con otras monedas también se ha fortalecido. Pero si hay un factor idiosincrático muy fuerte que implica salidas digamos, del offshore del mercado local y pues digamos un impacto muy fuerte en el mercado de capitales, pues la devaluación va a volver a aparecer, y en ese orden de ideas pues eso también son presiones adicionales a la inflación y digamos ese círculo vicioso de pues una economía menos sólida que va a implicar pues mayor castigo por parte del inversionista y mayor costo de fondeo al final para cubrir ese déficit que claramente pues está abriendo en mayor proporción. Mauricio, la reforma más delicada y cuál puede ser un desenlace favorable y un desenlace desfavorable. A ver, no hay duda que la reforma que tiene impacto macroeconómico es la reforma pensional, porque es la reforma que tiene impacto sobre el ahorro. Colombia no es un país que ahorre particularmente mucho, es un país más bien de bajo ahorro, y dentro de ese ahorro el ahorro pensional es muy importante. El ahorro pensional puede ser fácilmente 2 o 3% de 2 o 3% del PIB por año. Entonces, la reforma pensional tiene el riesgo de que puede tomar ese ahorro, que es importantísimo macroeconómicamente,
tendrá impacto, por ejemplo, puede tener impacto sobre la tasa de cambio, sobre el déficit de la cuenta corriente. Ese ahorro y gastárselo. Ese es el gran efecto macro de una reforma pensional mal hecha. Puede ser también una reforma pensional que diga, no, yo no voy a tocar el ahorro, lo voy a mover del sitio A al sitio B, pero el ahorro seguirá siendo el ahorro. Y entonces se neutraliza un poco este efecto macroeconómico del que estamos hablando. Habrá otros efectos distributivos y podrá haber otros efectos desde el punto de vista de la rentabilidad de ese ahorro, en fin, pero no se ha afectado el ahorro. Pero la reforma tiene un riesgo macro porque potencialmente puede reducir ese ahorro. Es un poco a lo que estaba aludiendo Marc cuando decía, pues no sabemos qué va a pasar con esa plata, no es solo moverla de A a B, sino de pronto que en B esa plata se va a gastar. Entonces, por eso es que la reforma pensional es una reforma que es macroeconómica. Ahora, la reforma que tiene más impacto y más, usted dice cuál es la reforma más riesgosa o peligrosa, el calificativo que usted usó es como para destacar la importancia. A la que yo más miedo le tengo es a la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque esa es la que potencialmente le puede afectar más la calidad de vida a los colombianos. El día a día, o sea, el día a día. La reforma de la salud es una reforma que además se está planteando en unos términos menos técnicos. La reforma a la pensión, hay debate, hay discusión, pero es un poco la idea del sistema de pilares y cuáles deben ser las reglas de juego de esos pilares, etcétera. Pero la reforma a la salud no se está planteando en términos técnicos, se está planteando en términos totalmente ideológicos. Y es el aseguramiento en materia de salud no lo debería hacer el sector privado. El sector privado no debe ganar ni un peso por cuenta de la salud. La salud no debe ser un instrumento para generar rentabilidades y menos en intermediación o en aseguramiento. Y tenemos que ir a un modelo donde el sector público es el asegurador, es el proveedor, en fin, el que responde directamente por la salud de las personas. Entonces, esa discusión tan cargada ideológicamente puede conducir a muy malas decisiones y a decisiones que afectan la calidad de vida de las personas. Hoy los colombianos nos quejamos de las EPS, que porque son demoradas, que porque no dan la cita inmediatamente, pero nos vamos a quejar muchísimo más el día en el que el sistema sea, pues vaya a los hospitales, a los proveedores, a las IPS del sector público a que lo atiendan, porque es la responsabilidad del Estado dar ese servicio. Entonces, si volvemos a ese modelo estatizado, a ese modelo público, a ese modelo donde el jugador central, el gran articulador, el que reparte el juego, el controlador de tráfico es el sector público, es el gobierno, vamos a volver a las colas, vamos a volver a los hospitales llenos de pacientes que no los han atendido, en fin. Entonces, esa es la reforma a la que yo le tengo más miedo desde el punto de vista de afectar la calidad de vida de los colombianos. Ahora, usted me podría decir, pero bueno, si eso es así, entonces, ¿quién va a votar esa reforma? ¿Dónde están los votos para una reforma que tiene el efecto potencial de afectar negativamente a la calidad de vida de la gente por este argumento ideológico, dogmático, es el Estado el que debe manejar la salud? Pues ahí yo también creo que el gobierno tiene que hacer bien sus cuentas de si sí tiene esos votos, porque si yo fuera congresista, lo pensaría dos veces, porque el elector en un año o en 2 años puede estar muy insatisfecho con un sistema de salud público, un sistema totalmente estatizado. Entonces, por eso le digo, ¿cuál es la que más me preocupa? ¿Cuál es la más peligrosa? Depende de qué lente quiera usar. Si es el lente del macroeconomista, digo, la más compleja de todas es la reforma que toca el ahorro. Y si es desde el punto de vista más político, diría, la reforma más compleja de todas es la de la salud, porque es la reforma que le puede afectar el día a día, el día a día, a todos los colombianos sin distinción, pero sobre todo a los colombianos que no tienen alternativa para sus gastos de salud que el aseguramiento que hoy les da el Estado a través del régimen subsidiado. Y eso en manos del Estado puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. De manera que a esa le tengo mucha preocupación, sobre todo porque veo mucho dogmatismo, mucha ideología. Veo una ministra que se guía esencialmente por un gran activismo desde el punto de vista de su carrera política, de estar en contra de las EPS, y ese se vuelve, digamos, un pésimo consejero, porque entonces pues se pierde un poco la perspectiva de cuál es el sistema de salud que hay que mejorar, que hay que tener, y se piensa más bien en términos de borrar, de acabar, de patear la mesa, y eso pues en el fondo no es lo que queremos.
Bueno, vean ustedes cómo pasamos de haber tenido una discusión sobre un entorno global menos negativo que el que veíamos al final del año pasado, más positivo arrancando este año 2023, a este análisis de factores idiosincráticos, como lo llamarían los analistas de mercados, es decir, las características propias de Colombia que plantean no necesariamente dificultades de entrada, pero sí grandes interrogantes por dónde puede coger el país en decisiones de política pública que pueden hacer que aproveche o no aproveche ese mejor, en términos relativos, entorno internacional. Sobre factores idiosincráticos, quiero cerrar esta discusión con una pregunta corta para respuesta corta, con elementos de condimento que va a haber aquí de pimienta, que seguramente los va a dar Mauricio Cárdenas, que ha estado interactuando con el ministro de Hacienda en Davos, ha visto al presidente en Davos, y es, como lo decía Cata hace un momento y nos recordaba, tenemos un déficit externo muy grande todavía. Tenemos unos inversionistas internacionales que tienen una parte sustancial de los títulos de deuda pública, tienen capitales de corto plazo invertidos en Colombia. Ambas cosas nos mantienen las finanzas públicas y la situación cambiaria más o menos bajo control en este comienzo de 2023, pero son inversionistas internacionales que son sensibles a cualquier mal anuncio, a cualquier inconsistencia, a cualquier escaramuza dentro del gobierno. Y un temor que hemos tenido todos es ese equilibrio que se observa en el debate público entre la idoneidad del manejo de la política económica por parte del ministro de Hacienda y los anuncios muchas veces más políticos desde la presidencia de la República. Mauricio, ¿usted ha notado una armonía, una consistencia? ¿Se le abre algún interrogante acerca de esa balanza que hay entre discurso político, pero ejecución de política económica idónea por parte del ministro de Hacienda? A ver, no sé si entiendo bien la pregunta, Mauricio, pero es como, hasta ahora ha habido pues armonía y afinidad entre el ministro de Hacienda y el presidente de la República y pues no ha habido una relación con mucha fricción, mucha tensión. La pregunta puede ser, ¿usted cree que eso se va a mantener hacia adelante? ¿Es algo que podemos predecir, como que va a ser algo estable hacia adelante? Yo diría que dado el calibre de estas reformas que se vienen, pues muy probablemente van a surgir diferencias. Y no necesariamente entre el presidente y el ministro de Hacienda, sino al interior del gabinete. Y esas diferencias, pues, tienen diferentes maneras de resolverse. Hay presidentes que buscan, digamos, ser una especie de amigables componedores y lograr como un equilibrio. Hay otros presidentes que dicen, pues ante diferencias del gabinete, entonces más bien dejemos pasar este tema y no lo toquemos porque no estamos de acuerdo. Y hay otros presidentes que toman una línea y que dicen, esta es la línea y digamos que en esos casos, pues entonces hay sectores del gabinete que quedan un poco marginados y que sienten que no están siendo escuchados. Yo creería que ese va a ser más bien el escenario colombiano, o sea, más de un presidente que dice, no, yo estoy de acuerdo con esta línea, que es una línea un poco más radical, más ideológica, más dogmática, y eso entonces va dejando a ciertos sectores del gabinete un poco como con la sensación de que no necesariamente están en el lugar correcto. Entonces, pero creo que eso no es un proceso de un día para otro, eso es un proceso que que lo tome una sola reforma, sino más bien como una secuencia de cosas. Entonces yo diría que vamos a mantener todavía estas relaciones aparentemente armónicas, funcionales, viables, que han sido, digamos, han sido parte de los logros de este gobierno, de su reforma tributaria, etcétera, pero eso se va a ir por lo que vives y de tal calado que no va a ser dentro de esta armonía diferente. Piense, por ejemplo, sobre la reforma a la salud. O sea, yo creo que para mí sería realmente increíble que Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación, pero que fue ministro de Salud y quien logró consolidar este sector y sobre todo perfeccionarlo, mejorarlo a través de una serie de iniciativas, vaya a estar de acuerdo con la idea de que se van a acabar las EPS y eso puede generar unas fricciones. Y menciono solo un caso de un ministro, pero puede haber muchos otros ministros que entren en conflicto alrededor de estas iniciativas. Entonces,
Ya lo vimos como en un primer prólogo de este asunto con el petróleo, que se iba a acabar el petróleo, que no más petróleo, subió el dólar a 5.100 pesos. Vea, silenciamos este debate, no sigamos hablando tanto de que no va a haber exploración petrolera para que el dólar vuelva a bajar. Ese es me parece a mí, un elemento que nos va dando la pauta de lo que puede pasar, de esas diferencias. Cata, tú hablas con mucha frecuencia con inversionistas internacionales. ¿Qué tan presente es la preocupación acerca de la consistencia entre lo que ejecuta el Ministerio de Hacienda en la política económica y el Banco de la República, por supuesto, y lo que señala el discurso político de otros miembros del gobierno, incluido prominentemente el presidente? Yo diría que pues la comunidad de inversionistas tiene alta, digamos, confianza en el ministro Ocampo y en el manejo de la política monetaria. Digamos, hay mucha credibilidad en el Banco de la República y un poco la preocupación general, tanto de inversionistas externos como locales, es que efectivamente se pudiese materializar una renuncia del ministro antes del fin del periodo. Y esa es realmente, digamos, un tema recurrente que uno pues está escuchando permanentemente. Entonces yo diría que en conclusión hay confianza en el manejo de la política económica por, digamos, las características y el profesionalismo del ministro Ocampo. Del Banco de la República, digamos, hay credibilidad total y pues todos los codirectores son altamente, pues digamos, valorados en su gestión y en su, digamos, características profesionales, y en ese orden de ideas, pues por ahí hay tranquilidad. No obstante, un factor de preocupación sería una eventual salida del ministro antes pues de que finalice el periodo presidencial, y quién sería un eventual sucesor en la medida en que la credibilidad puntual está en la persona pues que hoy en día se desempeña como ministro. Gracias, Cata. Marc, dependemos tanto de la figura de una persona para que todos estos análisis, todas estas discusiones sobre política económica sean válidas, o estamos en un esquema institucional suficientemente fuerte para que, no obstante los desequilibrios coyunturales, esto se mantenga encarrilado independientemente de si el ministro Campo dura 1 año, 2 años, más? Yo creo que en el Banco de la República el andamiaje institucional es suficiente para resistir cambios de personas, y de hecho ya vimos un cambio de persona y el reemplazo fue, digamos, muy bien recibido por la profesión, pero sí creo que la figura del ministro Campo pues se ha vuelto fundamental, como ustedes han resaltado en varios apartes de la intervención previa, pues es el que ha puesto como orden a las discusiones y ha enmendado la plana de las declaraciones más políticas de algunos de sus colegas. Y reemplazar esa figura, si en algún momento el ministro decidiera salir, pues va a ser más difícil, y el nombre que pongan, yo sí creo que va a ser muy importante si eso llega a ocurrir, porque a diferencia del banco, en donde cambiar una persona no va a cambiar la política, pues poner una persona muy distinta al ministro Campo, quizás más cercana, qué sé yo, a posiciones como las de otros ministros de este gabinete, yo sí creo que revolcaría las aguas de forma muy importante. Entonces, sí creo que ese ministro ha sido clave, y ojalá dure un tiempo largo, y si en algún momento se va, se reemplace por alguien de características similares. Muy bien, otro tema para la reflexión, y de esa manera quedan puestas las cartas del escenario internacional, el escenario local, para que Cata termine esta sesión en la que les agradecemos a todos los que nos han acompañado, dándonos las puntadas fundamentales de lo que todo esto que hemos discutido significa en términos de estrategia de inversión. Cata, adelante. Bueno, Mauricio, pues yo iniciaría hablando un poco de los temas globales con los que pues comenzamos la charla,
y diría pues que definitivamente el momentum que está teniendo la economía china es muy fuerte. La dinámica de la renta variable en Asia es muy de momentum, de inercia, y yo diría que en esta primera fase del año donde hay un escenario de mayor apetito por riesgo, pues hay que aprovechar ese momentum y sin lugar a dudas, digamos, la mayor exposición en acciones emergentes, particularmente en Asia, donde aún desde un punto de vista, a pesar de las valorizaciones recientes, pues digamos, los precios siguen muy atractivos, habría una oportunidad interesante de inversión de cara al 2023, aprovechando esta inercia tan grande con la que empezamos este año y la posibilidad de que la economía china siga mostrando una recuperación, siga mostrando, pues digamos, una entrada de nuevo al consumo, y esto va a hacer que los resultados corporativos de las empresas, digamos, que cotizan en la bolsa china, pues tengan un buen dinamismo. Esto en materia, digamos, de renta variable emergente e igualmente renta fija en Asia. Ahora, hablando un poquito de Europa, yo diría que Europa, pues digamos que sí ha tenido ese gran milagro. Las acciones en Europa fueron altísimamente castigadas, la moneda en Europa fue altísimamente castigada bajo la premisa pues de la alta dependencia energética en Rusia, de la pues digamos del impacto un poco de esta crisis energética que no fue tan fuerte, y en ese sentido aquí hay un sobrecastigo de este tipo de activos, y en ese orden de ideas también, a pesar de la fuerte dinámica reciente, aún desde un punto de vista relativo, la exposición en Europa en renta variable pues hace sentido de cara al 2023. Ahora, hablando de acciones en Estados Unidos, digamos que la sensación es un poco que aún todas las expectativas de resultados corporativos no descuentan de forma contundente la desaceleración que se viene, y en ese orden de ideas, pues digamos que a pesar de las correcciones tan fuertes del Standard & Poor's y de la gran mayoría de acciones en Estados Unidos el año pasado, aún podría haber espacio de mayor corrección hacia adelante. Entonces, ¿cuál sería el play o cuál sería, digamos, el sesgo? Pues mantener un sesgo defensivo con un enfoque hacia calidad, con un enfoque hacia, digamos, sectores que sean mucho más defensivos en momentos de desaceleración económica. Seguramente la salud va a seguir siendo un sector defensivo, toda la parte de utilities, toda la parte, digamos, algunas industrias puntualmente podrían seguir siendo sectores que pueden mostrar una buena dinámica, y sobre todo ese tema de pues value, calidad, y jugando un poco táctico, lo que se llama en el mercado esas estrategias barbell, que es tener posiblemente compensar con sectores mucho más defensivos y tener algo, digamos, de sectores cíclicos para aprovechar momentos, digamos, favorables en materia de mercado y estar pues bien defendidos. Ese es como el view en materia global, y yo lo concluiría diciendo que es, digamos, en acciones seguramente va a ser un play muy táctico en el 2023, con un tema mucho más estructural en renta fija, porque pues definitivamente este año seguramente va a continuar siendo el año de la renta fija. Ya lo hemos empezado a ver en enero, pero pues un poco lo que hemos visto es en renta fija hay muy buenas tasas y no hay necesidad de asumir mucha duración o mucho plazo al vencimiento para tener esas buenas tasas. Y ya aterrizándolo digamos, a los mercados locales, uno lo que vería es, pues sin lugar a dudas, de los aprendizajes que tuvimos en el 2022, es la diversificación en moneda, hace todo el sentido. Como bien lo ha planteado Mauricio Cárdenas, Marc, y pues tú lo has planteado, hay factores de riesgo tanto en el ámbito global como en el ámbito local, que pues van a estar presentes a lo largo de este año. Entonces, esa diversificación en moneda hace todo el sentido. Si bien, digamos, podría haber un sesgo de apreciación cambiaria durante el 2023, si las cosas salen bien, también va a mantenerse volatilidad y efectivamente podría retornar la depreciación. Entonces, aprovechar estos niveles también
de tipo de cambio que pues están atractivos para mantener esa diversificación en moneda extranjera. La pregunta es, ¿vale la pena diversificar solamente en dólares o también hay que buscar diversificación en otras monedas? Las otras monedas también están dando oportunidades, el euro, la libra, monedas que estaban muy castigadas, entonces diversificación en moneda extranjera yo creo que también es un call que hace sentido. Y para ir cerrando y volviendo al tema de la renta fija, pues nosotros tuvimos un año 2022 donde las tasas subieron de forma contundente y la causación de esos instrumentos, de esos papeles en renta fija está extremadamente atractiva. Entonces, seguramente, particularmente en la primera mitad del 2023, aprovechar lo que se denomina en el argot financiero, discúlpenme, la causación o el carry de esos papeles, ese colchón de rentabilidad que le da esos papeles a los portafolios, mantener una exposición elevada en este tipo de activos, porque eso finalmente, en este año es donde vamos digamos, a materializar digamos, situación difícil que vimos de las subidas de tasas en el 2022 y este año sí vamos a gozar un poco la felicidad de ese carry, de esos mayores retornos estructurales de esos instrumentos en renta fija. Entonces, todo lo que podamos casar, es decir, comprar, invertir en productos que te casen la rentabilidad a plazo fijo, pues magnífico, porque tarde o temprano las tasas van a empezar a bajar. Entonces, si hoy tenemos instrumentos que nos ofrecen un retorno a un año, posiblemente por encima del 15, 16%, y lo podemos anclar, pues eso sería maravilloso para disminuir nuestro riesgo de reinversión que posiblemente se puede materializar hacia el 2024 o hacia adelante. Entonces, en conclusión, Mauricio, lo que yo diría es, si bien en el 2022 la diversificación tradicional no dio los frutos deseados, la diversificación en el mediano y largo plazo sigue haciendo sentido. ¿Y cómo vamos a diversificar este año? Aprovechando esos instrumentos de renta fija de alto carry, diversificando en moneda extranjera, pues precisamente como estrategia de cobertura en momentos de volatilidad y para riesgos que pues seguramente van a ser persistentes este año, y claramente diversificando en renta variable con estrategias tácticas y obviamente con un sesgo un poco defensivo, porque creemos que la renta variable, pues sin lugar a dudas, va a experimentar mucha volatilidad a lo largo del año relacionada con un menor crecimiento económico y con ruidos inflacionarios que pueden reaparecer a lo largo del año y que pueden generar esos factores de volatilidad. Muchas gracias, Cata. Ahí está el aterrizaje de toda esta discusión del entorno económico internacional, del entorno macroeconómico doméstico, de los retos que nos esperan en este año a unos lineamientos de estrategia de inversión. Y de esta manera vamos terminando esta sesión. Quiero agradecerle, por supuesto, Cata, una vez más. Quiero agradecerle a Mark Hofstetter, quien también nos ha acompañado hasta este momento. Mauricio, que lo veo conectado todavía, pero no sé si le alcanzó la señal del celular allá en Davos para acompañarnos hasta este momento. Y a las más de 1.500 personas que nos acompañaron durante esta sesión, esperemos que tomemos las mejores decisiones, esperemos que el país y las autoridades económicas tomen las mejores decisiones, ya que este año arranca internacionalmente un poco mejor de lo que lo dejamos cerrando el año pasado. Gracias a Scandia por esta invitación también y que tengan un buen día.